por estar en sintonía del programa. Yo soy Lourdes Jubieta, Radio Libre 790 AM. Bueno, entre las cosas locas que hemos escuchado de el régimen de La Habana, del cártel de La Habana, etcétera, son varias, por supuesto, ¿no? Pero hay una noticia que en estos días, una información que en estos días es noticia, y es que una cubana en Tampa la detuvieron con $30,000 en efectivo viniendo de Cuba. Y luego nos enteramos que todo el dinero que ha pasado suma más de $100,000. El fiscal federal le impuso cargos a esta cubana Mirza Ocaña de Tampa, a quien las autoridades, como les digo, le encontraron $100,000 en su equipaje. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de este dinero? ¿Quién puede traer, trabajando para quién? ¿En qué negocio en Cuba da para que tú te traigas $100,000 cash en efectivo, billete sobre billete, de Cuba para los Estados Unidos? No sé ustedes, pero caramba, a mí eso me llama mucho la atención. Quiero darle la bienvenida al doctor Julio Schilling. El doctor Julio Schilling es historiador, el director de Patria de Martí, escritor, conferencista, analista político y gran amigo, además, mío en lo personal y de Radio Libre 790, pues es su casa. Bienvenido, Julio, qué bueno saludarte y tenerte en el programa. Saludos, Lourdes. Un placer, como siempre, acompañarte. Julio, ¿de quién es esa plata? ¿De quién son esos $100,000? ¿Cómo una persona puede sacar $100,000 cash en efectivo, constante y sonante de Cuba? ¿Quién maneja esos niveles de dinero en Cuba y por qué lo traen a Estados Unidos? Cuéntame. Lourdes, mira, podemos decir oficialmente, a pesar de que realmente desde la década de los 90, ya con la caída del comunismo soviético, antes de llegar el petróleo venezolano, pues ya se apuntaba de que había que tener empresas, o sea, organizaciones piratas en el exterior para poder nutrir la economía parásita del castrocomunismo. Pero todo esto se aceleró con las medidas que se conocen como el raúlismo, o sea, a partir del 2006, donde directamente se confeccionó un sistema que depende del exterior directamente en una forma de las remesas y otra forma de ligar a cubanos en la isla con la esperanza de que desde afuera se les pudieran financiar sus operaciones, que los cubanos pudieran al menos no ser una carga tan grande para el Estado. Nunca sustituir el papel del Estado dictatorial, pero al menos poder quitarle ese peso. Por ejemplo, cuando vemos las llamadas MIPYMES, que son las micro y pequeñas y medianas empresas, que esto es un invento de este tipo de programación para dar la idea de que en Cuba hay una apertura, de que hay un sector privado, cosa que no hay. Hay un sector no estatal que no tiene ningún impacto en la economía, pero ellos quieren vender la ilusión óptica. Entonces, este es un ejemplo de alguien que, pues, precisamente sirve de transporte entre los que están en el exterior, sí, con los que están en el interior. O sea, es una forma de traficar con dinero para esquivar las sanciones. Entonces tienen los proveedores en los Estados Unidos, que muchas empresas están dirigidas directamente por castristas, para entonces después llevar ese dinero a Cuba. Los Estados Unidos. Ahora, puede ser este caso, ¿verdad? El que tú nos estás explicando. De hecho, ahora mismo hay el régimen, el cártel de La Habana, arrestado bajo acusaciones de corrupción a un sujeto de nombre Fernando Javier Albán, uno de los empresarios privados
privados, como dices tú, entre comillas y subrayados, más exitosos de la isla como parte de este procedimiento penal que le abrieron a la hora destituido ministro de Economía Alejandro Gil, que cayó en desgracia. Ya vamos a hablar de eso en Cuba. Amigos oyentes, la corrupción galopante. Pero ¿tú no crees que también podría ser producto del crimen organizado? Porque puede ser, mira, puede ser que están lavando dinero de cualquier agente castrista que se esté enriqueciendo, ya sea por prostitución infantil, por tráfico de mujeres, por droga, por tantos crímenes y por tantas posibilidades que existen dentro del marco de un Estado como Cuba, violatorio de toda la norma, y que sencillamente están tratando de legitimar ese capital trayéndolo, sacándolo de Cuba y trayéndolo para Miami, o digo, para Estados Unidos, en este caso Tampa. Mira, por supuesto que sí, porque hay una relación aquí directo, una relación con lo que, por ejemplo, está ocurriendo en Ucrania por la invasión rusa. Y eso es que la fiscalización de los bancos de Putin les ha complicado enormemente al castrismo su capacidad de lavar dinero, porque los bancos de Putin servían el propósito de esquivar las sanciones contra la dictadura castrista, la dictadura venezolana, que al tener mayor escrutinio, pues entonces esa es una salida que se les complicó. Fíjate que todos los apagones en Cuba, todo se empeora. La situación económica que estaba bien mala, pero ahora está requete peor, para ponerlo en un lenguaje bien palpable, a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Entonces eso pues, tienen nombre y apellido. Eso es porque los bancos de Putin dejaron de ofrecer ese servicio. Entonces, pues sí, por supuesto que están utilizando en personas, y esto es como que solamente la punta del hielo, o sea, el tip of the iceberg, porque realmente hay muchas más personas que se dedican a esto, pero lo que hay que entender una cosa, Lourdes, es que todo esto ocurre, este crimen organizado desde el poder político. O sea, Cuba es un régimen de dominación total, o sea, un régimen totalitario, y absolutamente nada ocurre sin el beneplácito del Estado dictatorial. O sea, esto no es un caso como el haitiano, que tienes una banda de criminales que están andando por la calle con armas, o sea, o otros países que hay mafias, ¿no es verdad?, que controlan. No. Aquí la mafia está en el poder. Y esto está ejerciendo su poder con vías de la supervivencia, o sea, por complicaciones que han tenido salidas, por ejemplo, la mano de obra esclava, han perdido enormes mercados que ellos tenían por innumerables denuncias del neoesclavismo, de violaciones de leyes laborales, etcétera. Las remesas no es lo que era, lo que fue en otro momento, ni siquiera lo que ellos esperaban que iba a ser. El acercamiento con los Estados Unidos se les ha complicado. Biden no ha podido cumplir con sus deseos. El 11 de julio le dio un golpe a ese camino, y los demócratas quieren ganar elecciones y entienden que pagarían un precio de hacerlo demasiado visible el acercamiento. Pero el caso ese que mencionaste de supuestamente el empresario de ese MIPYME, que es uno de los más exitosos en Cuba, ya cayó en desgracia. Y esto es un patrón que lo hemos visto ya con los inversionistas que primero llegaron a Cuba en la década de los 90, empresarios occidentales que años después pues caen presos por corrupción, caen presos por corrupción porque caen en desgracia, porque ya no les útil tenerlos y prefieren expropiarlos. Esto lo hemos visto en inversionistas canadienses, inversionistas españoles. Esto ocurre constantemente. Y lo que estamos viendo con el ministro castrista de Economía, Gil, es lo mismo que hemos visto en años atrás. O sea, el decir, bueno, está envuelto en corrupción. Lourdes,
el castrocomunismo es la corrupción institucionalizada. O sea, la estructura desde el primer momento es a base de la corrupción a todo nivel, desde lo más elemental, o sea, hasta los niveles más altos, por supuesto, ya en la élite, mientras más alta uno sube, más descarado es la corrupción, donde todos viven como si eso fuera, o sea, una finca privada de ellos. Es realmente lo más parecido a una mafia, un crimen organizado llegado al poder y haber dominado un país por 65 años. ¿Sabes? Estamos conversando con el doctor Julio Schilling, amigos oyentes, historiador, analista político, escritor y director de Patria de Martí, que por cierto, este viernes hay un evento que ahora les voy a comentar con ustedes, que tiene que ver en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Hay un libro muy interesante que van a estar presentando, Cuba, Cronología Histórica, en inglés Cuba Chronological History, y vamos a estar hablando de eso. Pero antes de eso te quería hacer una pregunta, porque quiero aprovechar que estás conmigo en el programa, Julio, y tiene que ver, fíjate, que lo hemos hablado muchas veces sobre el tema del espionaje cubano en el mundo, ¿no? Y me llamó mucho la atención una situación que se presentó en la Argentina con la canciller Diana Mondino, que denunció que en su país hay grupos de infiltrados cubanos y venezolanos especialistas en desestabilizar gobiernos y que buscan afectar precisamente la administración del presidente Javier Milei. Dice que eso también, bueno, como sabemos, ha ocurrido en Chile, pasó en Perú, en Ecuador, también en Bolivia lo hemos visto, también se intentó en Colombia. ¿Tú le crees a la canciller Diana Mondino que haya infiltrados cubanos y venezolanos tratando de desestabilizar? Por supuesto que sí. O sea, nunca han dejado de estar ahí. En el caso de Argentina, desde los primeros días de enero ya se estaba tramando en aquel momento con Jorge Massetti, el guerrillero terrorista del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que fue uno de los movimientos más sanguinarios en Argentina. Nunca dejaron de estar. Cuando estaban los Kirchner, pues lógico, estaban en el poder. O sea, la inteligencia castrista ofrecía sus servicios desde el poder. Fíjate que ¿dónde es que va Evo Morales y qué papel juega Argentina cuando sale Evo Morales? Que el gran error de ese esfuerzo de liberación en Bolivia fue no haber presentado los cargos al dictador Evo Morales y haberlo llevado a los tribunales para que enfrentara la justicia. Y vimos cómo Argentina fue un puente de lanza. Él fue a México, pero después regresó a Argentina por la frontera. Sí. Entonces, por supuesto que están teniendo un papel, como tú bien señalas, como han tenido en Colombia, que el expresidente Duque pues tuvo que expulsar Eso es lo que hacen, y en Argentina ya ellos están por medio de la colaboración con el gobierno de los Kirchner, Néstor y Cristina, y con Alberto Fernández, en organizar los piqueteros y esas milicias populares que sirven los intereses del socialismo. Y la presidencia de Javier Milei es una amenaza por la sencilla razón mucho más marcada que otros países, primero porque tiene un arraigo popular. Entonces eso quiere decir que está atacando una base que ellos están acostumbrados a dominar, la juventud y el terreno público. Segundo, que el presidente Milei los declara como subversivos, o sea, él repudia todo lo que representa el socialismo y los debate a un nivel ideológico, en un nivel de que ellos no están acostumbrados a encontrar otros líderes políticos enfrentarse. Entonces ellos tienen un gran interés en hacer un sabotaje y en descarrilar
el gobierno de Javier Milei. Correcto. Bueno, quería preguntarte sobre este libro que vamos a estar presentando, Cuba Chronological History. ¿De qué se trata esto? Esto es el viernes 15 de marzo a las 6 de la tarde en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Eso es en el 1200 Coral Way, queridos amigos oyentes. Cuéntanos un poquito, Julio, sobre este libro y sobre este evento. ¿Cómo no? Este libro es producido por FACE, o sea, la organización Facts About Cuban Exiles, o sea, datos hechos sobre los cubanos exiliados, que presenta una historia cronológica de Cuba y destaca la relación entrelazada que ha tenido con España y con los Estados Unidos, o sea, que va desde el descubrimiento de la isla, su formación, y es un desarrollo muy curioso y muy importante porque Cuba, pues por supuesto, se funda bajo el auspicio de España, pero tuvo una relación en todo momento con los Estados Unidos muy estrecha que recobró fuerza sobre todo ya al principio del siglo XIX y ya para mediados del siglo XIX, sobre todo cuando Cuba, para los 1830, se va convirtiendo en el principal productor de azúcar en el mundo. Ya su posición geográfica fue inmediatamente de interés para los Estados Unidos, pero no solo fue de los Estados Unidos hacia Cuba, sino los cubanos hacia los Estados Unidos. O sea, el cubano, tú puedes ver publicaciones de esa época, los cubanos, el gran interés que tenían en aprender inglés, hablar inglés. O sea, había siempre una atracción extraordinaria de ambos lados. El hecho de que la historia de Cuba, el movimiento independentista, se forma precisamente en el exilio. Todos los próceres cubanos vivieron en el exilio, organizaron los movimientos de liberación desde el exilio y fundaron comunidades de gran relevancia en Nueva York, a través de diferentes ciudades, en Filadelfia. Cayo Hueso tuvo alcalde cubano, donde la mitad de la población en el siglo XIX era cubana. O sea, estamos hablando de una presencia de alta influencia en los Estados Unidos. Y este libro, que tiene a Sam Verdeja y Leonardo Rodríguez como autores, pues es un libro que se utilizará para estudio, porque detalladamente y en forma muy minuciosa capta ese proceso cronológico para que quede para la historia, para que académicos, historiadores puedan ver esa relación que llega desde la época de la colonia hasta el día en que estamos viviendo. Y vemos cómo esa relación aún sigue. El afán, por ejemplo, del castrocomunismo es el reconocimiento de los Estados Unidos en sus términos, pero claro, ¿cuál es el tema? La nación cubana que vive en libertad, que no lo permite si Cuba no es libre e independiente. Entonces, vemos cómo se sigue jugando esa importancia tanto del papel que tiene los Estados Unidos y cómo a través de toda su historia, Cuba, por su posición geográfica y diferentes factores, siempre tuvo una tremenda particularidad y una cierta similitud, cercanía, un caso muy sui generis entre los Estados Unidos, aún reteniendo, porque esto es lo curioso, sus conexiones fuertes con España. Correcto. Y eso se va a llevar a cabo en el Museo Cubano este viernes 15 de marzo a las 6 de la tarde. Todos están invitados e invitan de nuevo FACE, el Museo de la Diáspora, y Patria de Martí y The Cuban American Voice. La entrada es completamente gratuita, por supuesto. Bueno, pues muchísimo éxito. Ya lo saben, amigos oyentes, este viernes 15 de marzo a las 6 de la tarde, Museo Americano de la Diáspora Cubana en el 1200 Coral Way de Miami, totalmente gratis este evento,
buen espacio para aprender más y más, como siempre hacemos con todos los eventos de Patria de Martí y Julio Schilling. Gracias, Julio, por acompañarme en el programa. Gracias Un a ti, abrazo. Lourdes. Un fuerte Gracias, abrazo. igualmente.